Después de tanto tiempo de no verlo, me da gusto volver a ver cada uno de ustedes. Aleluya. Gloria al Señor. Qué bonito día, hermano. Hoy salió el sol. Amén. Me di cuenta y bueno, vi los rayos y me recordó la palabra cuando decía Habacuc, ¿verdad? Que cuando estaba en su oración ahí en el versículo 3, dice que se paró y se fue a darle gracias a Dios. Y dice que él podía ver, podía percibir cómo de los rayos del sol bajaba el poder de Dios, bajaba como veía él. Y yo cuando veo el sol, yo digo, esa es la fuerza que Dios nos da, esa es la energía, ese es el Dios es grande, hermano, y Él hace grandes cosas. No sé si a usted le ha pasado, hermano, pero yo les voy a contar algo. A veces uno se encariña con las cosas. Se encariña con las cosas y, hermano, que las tiene. Yo cuando era niño, yo me encariñé con unos carritos, esos carritos de fierro, y que todavía están, se llaman los Hot Wheels. Y yo pasaba horas agarrando esos carros y los lijaba, aunque estuvieran nuevos, y los volvía yo a pintar, pero como yo quería. Y en la parte de arriba, que le llaman en México la azotea, había un filo así por todo alrededor de la casa. Y yo me pasaba horas con mis carros jugando ahí. Y esos carros me gustaban mucho, me entretenían mucho. Porque cuando estaba solito yo jugaba con esos carros. Y me encariñaba. Y tenían un valor especial para mí. Porque era mi juego. Y yo lo primero que hacía, llegando de la escuela, iba a mi cajón. Mi hermana y algunos de mis sobrinos saben porque cuando llegaban a la casa abrían mi cajón y sacaban mis carritos. Entonces me molestaba. Y luego ya cuando era el fin, venían mis sobrinos mis sobrinos y mis hermanos, y el fin de semana se regresaban de donde venían a visitar a mis papás. Entonces cuando yo iba, hermano, no estaban algunos carritos. Dice, si tenía 10 o 4, porque aquí se los llevaron. Y le decía yo a mi mamá, es que se los llevaron, y yo me ponía, los demandaba, ¿no? Así de una manera que me encariñaba. Pero, hermano, pasa el tiempo y luego me doy cuenta que esos carritos, pues ya uno va creciendo y se los encuentra por ahí, que algunos los pisaron y para que no se dieran cuenta los pusieron por ahí. Y me fui encontrando esos carritos y me dio mucho pesar y me dolió. Pero son cosas pasajeras. O sea, se destruyó. Se destruyeron. Voy a pasar a otra magnitud. En el año de 1986, si no estoy mal, en la Ciudad de México hubo un temblor. Hubo un temblor que no nos duró, dicen, aproximadamente unos cuantos segundos, el movimiento oscilatorio. Y luego fue de esta manera. La tierra se movía como algo que alguien le hubiera hecho así a una carpeta, alguna alfombra, y hacía así la tierra. Así. Como si hubiera en un rollercoaster. Y fue el primer temblor, fue a las 7 y fracción de la mañana. Fue un día jueves. Ese día, en ese tiempo mi profesión era impartir la clase de dibujo técnico. Estaba la Ciudad de México, por decir, esta es la Ciudad de México, y yo trabajaba, por decir, en Lexington. Entonces mi medio de transporte era que yo tenía que venir desde Lexington, tenía que llegar a la Ciudad de México, tomaba un metro, que es el tren, de la orilla al norte hasta el sur de la Ciudad de México para llegar a la terminal. Y de ahí de la terminal yo tomaba un autobús y me llevaba a mi casa, a la ciudad de Cuernavaca. Cuando sucede eso, hermano, fue a las 7 de la mañana. Y donde yo vivía con uno de mis hermanos. Vivíamos juntos y los viernes, pues bueno, supe del temblor, sabíamos que era cosa muy grande que había pasado, pero estábamos en una orilla. Haga de cuenta que había pasado aquí en Sosberry. Pero de repente, hermano,
yo llego del trabajo y era viernes, yo quería irme para mi casa. Bueno, yo no vi las cosas de mi hermano, yo dije, mi hermano ya se fue, el metro, o sea, hay servicio para llegar hasta aquel lado. Entonces yo agarré mis cosas y me puse en camino. Mire el viaje que tenía que hacer. Haga de cuenta que me tenía que llevar desde Lexington, vamos a suponer a Spencer, a la orilla. Y desde ahí iba a tomar el metro para llegar al otro extremo de la ciudad. Pero en ese momento, hermano, por cosas que sucedieron, yo venía en el metro y a la mitad del transcurso de la ciudad ya no había ese metro, ya no había ese tren. Entonces nos dijeron, ¿sabe qué? Salgan y caminen. Ustedes váyanse a ese... Hermano, la Ciudad de México es una ciudad muy grande, muy pequeña en territorio, pero muy grande en mucha gente. Miren, hermano, las cosas iban bien, pero cuando yo empecé a caminar, a salir a la ciudad, wow, hermano, yo recordaba unos edificios y lo único que se oía, hermano, eran gritos, eran ambulancias, eran pedazos de concreto por donde quiera. La gente corría como loca, la gente estaba desesperada, hermano, no sabía para dónde. Y yo le pregunté a un policía, le digo, es que yo voy para el otro lado de la ciudad, ¿por dónde yo me voy? Dice, tú sigue aquí adelante, porque habían puesto un cordón y no había manera ni de irse para allá ni para acá, sino tenía que uno dirigir como iba toda la gente, la línea. Y al final yo no encontré nunca, hermano mío, yo nunca encontré el autobús que me iba a llevar a la otra ciudad, al otro lado, al otro extremo de la ciudad. Entonces yo agarré y empecé a caminar y tratar de ver. Yo sabía dónde estaba, pero para llegar al otro extremo era muy lejos. Y las cosas estaban mal, el servicio estaba deteriorado, no había teléfono, en muchos lugares no había luz, querido hermano. Yo le estoy hablando que a las 3 de la tarde yo ya estaba en ese lugar, experimentando y viendo lo que estaba sucediendo, y mi mente no alcanzaba a entender, no digería todavía, tratando de ver qué había pasado, una destrucción tremenda que estaba. Yo decía, bueno, creo que aquí estaba este edificio, creo que este era el Banco de México, creo que era esto, y empecé a caminar y con mis cosas, pero andaba yo como ido, hermano mío. Es un impacto fuerte que ver, y una tristeza, y no sabe uno qué hacer, pero dentro de ello yo quería llegar a mi destino, a mi casa. Para no extender la plática, me dieron las 7 de la noche, yo les hablo que yo salí de ese lugar como a las 3, me dieron las 7 de la noche, y ya iba caminando, y empezó a oscurecer, y la tierra se empezó a mover, hermano, como no tiene idea. La tierra se tambaleaba para un lado y para otro. Ahí sí me dio miedo, ahí sí tuve miedo, ahí dije, aquí me voy. Lo único que cuando hice los últimos segundos, porque los edificios se hacían así, hermano, y empezaban a caerse los cristales, y yo veía para dónde, yo viendo para dónde caía el edificio para yo correr. Yo traía mi maleta, pero cuando era tan fuerte la impotencia de nadie te puede salvar, ni los policías. Me recuerdo que a un ladito de mí una señora estaba dando a luz. Me recuerdo que alrededor la gente, había niños que no tenían papá y estaban llorando, estaban perdidos, hermano. Era una tragedia. Entonces yo en un momento yo decido soltar mi mochila. Y lo único que yo dije en esas palabras, dije, lo único que me duele en mi corazón, o sea, lo único que me preocupa es que mi familia no me va a encontrar, no va a saber dónde yo quedé, porque nadie sabía, no había celulares, no había comunicación, pero había un desastre en esa ciudad. Miren, hermano, pasó el tiempo rápidamente, le voy a dar vuelta a la página. Se oscureció, gracias a Dios no pasó nada. Yo caminé por diferentes lugares. Yo llegué hasta el otro extremo de la ciudad, hermano mío, a la 1 de la mañana. Vi a un señor y le digo, ¿usted para dónde va? Me dice ese señor, no, dice, yo voy a un velorio, que con el temblor de la mañana murieron unos familiares y yo voy por... Le digo, ¿y usted conoce por aquí? Dice, sí. Bueno, yo que me voy con el Señor. Y ahí vamos, y fuimos muy lejos, un recorrido. Miren, hermano, la otra prueba que yo tenía, que cuando llegué a ese lugar, finalmente a mi destino, el último autobús creo salía a las 10:30 de la noche.
o a las 11, no sé, no recuerdo, pero ya no iba a haber autobús. Y todavía de donde me dejaron, tenía que caminar como de aquí a más lejos del 85 para poder yo irme a quedar en la terminal a dormir. Pero gracias a Dios, hermano, pasó un autobús. Estaba yo solito y le hago así y se para. Y me dice, ¿para dónde vas? Le digo, voy para Cuernavaca. Y se sube y me llevó a mi casa. Pasó, hermano. Lo que yo quiero decirte es esto. En el libro de Lamentaciones habla el profeta Jeremías sobre la destrucción que hubo en Judá. Él fue un hombre que, por la orden de Jehová, él tuvo que ir a profetizar. Y lo que registra en los 5 libros de Lamentaciones, hermano, refleja la tristeza, el lloro, el lamento. Por eso se llama Lamentaciones, quiere decir lloro, el lamento de lo que había sucedido. Así como esa experiencia que yo viví, hermano, el profeta Jeremías le tocó vivir lo mismo. La diferencia de lo que a mí me sucedió y la diferencia de lo que sucedió en el pueblo de Israel fue que se pudo prevenir. ¿Me explico? Se pudo prevenir. Pero debido a la desobediencia, hermano, el pueblo se cayó en el castigo. Bueno, Dios no los castigó, hermano. Es el mismo enemigo, el mismo sistema que el hombre impone en toda ciudad. Reyes se ponían en aquel tiempo, duraban 2, 3 años algunos. Y podemos ver que durante los reyes había reyes muy pequeñitos, a los 8 años había unos reyes, 10, 12 años. Pero ¿por qué, hermano, tenían que tener ahí? Porque cuando se cayera ese rey, tenía que tener el sucesor inmediatamente para no soltar el trono. ¿Me explico? Amén. Y en esta mañana, hermano, vamos a leer la palabra en el libro de Lamentaciones 1. Vamos a tocar unos puntos rápidamente. Sé que el tiempo corre y se extiende, ¿verdad? Pero vamos a tratar de ser más precisos de lo que yo pueda hacer. Pero la finalidad de todo esto es que el mensaje llegue, que usted lo guarde, que usted lo entienda. Amén. Libro de Lamentaciones, capítulo 1, versículo 6. Amén. La palabra se lee honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Amén. Dice la Escritura: desapareció la hija de Sión toda su hermosura. Sus príncipes fueron como ciervos que no hallan pasto y anduvieron sin fuerzas delante ¿de quién? Del perseguidor. Oramos. Señor, te doy gracias en esta tarde. Gracias, Padre, por tu amor, por tu paz, por tu presencia, por tu misericordia, por tus regalos y bendiciones. Señor, gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. En esta mañana, Señor, yo me deposito en tus manos, Padre, en esta hora. Yo te pido, Señor, que uses mis labios, Padre, para yo poder transmitir este mensaje, Señor. Yo no sé nada, Padre, dice la palabra, Señor, que tuya es la sabiduría y que la inteligencia sale por la boca, Padre. Oh, Padre de la gloria, en esta hora, Señor mío, yo oro por tu pueblo en esta tarde. Te pido, Señor, que a cada uno nos des fortaleza, que nos des energía, que nos des fuerzas, que nos des sabiduría. En esta hora, Padre, te pido de tu presencia, te pido de tu autoridad, Señor, sobre todas las cosas, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Todo espíritu contrario se ata con poder y autoridad de lo alto, Padre. Declaramos tu poderío, tu dominio en este lugar, Señor. Tu palabra va a ser predicada, tu palabra va a ser hablada en esta tarde, Padre. Yo te pido, Señor mío, que abramos nuestros oídos, que abramos nuestros ojos, que activemos nuestros sentidos del tacto, del olfato, de la vista, de la boca, todos nuestros sentidos. Actívalos ahora, Padre, en el nombre de Jesús, para que tu palabra no retorne vacía, Señor, en el nombre de Jesús. Te pido una vez más, Señor, tu presencia, Señor, en esta hora. Te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Te doy gracias por mi vida en esta hora. Señor, yo te pido en el nombre
nombre de Jesús, Señor, que sea. Vino la destrucción. ¿Me explico? Por no obedecer. Tú y yo, hermano, no dejes que el enemigo destruya tu vida. No dejes que el enemigo destruya lo que Dios está poniendo en ti. No permitas por ningún motivo que el enemigo quiera tocarte o destruirte. Porque así como el profeta Jeremías fue llamado por llevar ese mensaje, en esta tarde tú y yo hemos sido llamados por el Señor para servir en su obra. Alabado sea su nombre. Voy a leer el versículo 1. Perdón, hermano. Lamentaciones 1:1. Yo lo que os voy a decir en esta, ¿cuál era la situación? Este libro, hermano, el profeta Jeremías, quiero que me entienda lo que yo voy a leer. El profeta Jeremías habla a través de esta palabra. Y él, hermano, esta palabra es un lamento, es un lloro, es una tristeza. ¿Me explico? Y lo que yo te voy a decir, cómo el profeta describe lo que sucedió en sus palabras, en lamento, no en una escritura cualquiera.